Quiero, muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, le quiero decir que el que les está hablando es el docente Mario Raúl Casma Vázquez y quiero darle la bienvenida en representación de la coordinadora, la doctora Natalia Tuero León y toda la plana docente. Nosotros los profesores estamos empeñados en poderle brindar durante todo el desarrollo del curso los diferentes conocimientos de esta especialidad de medicina física y rehabilitación. Especialidad muy poco conocida por muchos especialistas, alumnos que todavía no conocen. Todos conocen a qué se dedica el cirujano, a qué se dedica el traumatólogo, el pediatra, el ginecólogo, pero a veces muy pocas personas conocen a qué se dedica el médico especialista en medicina física y rehabilitación. Entonces, en el transcurso del desarrollo de estas actividades académicas, vamos a brindarle los diferentes conocimientos de qué manera la especialidad de medicina física y rehabilitación hace pues frente a los diferentes tipos de patologías que se han programado para este semestre 2022-2. Entonces vamos el día de hoy a empezar el desarrollo del curso con esta clase que ha sido programada, que lleva por título La persona con discapacidad, a algunas generalidades del curso, el desarrollo de que cómo nace la especialidad de medicina física y rehabilitador, ¿no? Y vamos a conversar algunos aspectos importantes de lo que significa la especialidad de medicina física y rehabilitación. Vamos a ver nuestra tabla de contenido de lo que vamos a desarrollar, nuestra actividad de hoy, pero vamos nosotros a ver muchos aspectos de la historia de la medicina física y rehabilitación, la persona con discapacidad, cuál es su marco legal que tiene, ¿no? Entonces, acá está esta tabla de contenidos, donde vamos a conversar sobre la persona con discapacidad, cuál es el marco legal aquí en nuestro país, qué significa deficiencia, cuáles son sus tipos, sus definiciones, de igual manera lo que es la discapacidad, las definiciones, los tipos, de igual manera lo que es las minusvalías, la deficiencia y las discapacidades en el Perú, según este organismo llamado CONADIS, la historia de la medicina física y rehabilitación, cómo es la historia clínica en medicina física y rehabilitación y cómo es el diagnóstico y cómo es el tratamiento que damos en la especialidad mediante programas y equipos. Los objetivos y la meta de rehabilitación que vamos nosotros a comentar el día de hoy. Bien, entonces, la persona con discapacidad tiene un marco legal. Hay muchas personas que todavía no han cambiado su opinión con respecto a este tipo de personaje. Algunos lo llaman el cojito, el incapacitado, ¿no? Terminologías que no se deben. Todos son personas con discapacidad, pues es un discapacitado. Entonces, pero eso tiene un marco legal, y ese marco legal está enclavado en lo que es la Constitución Política del Perú, eso desde el año 1993, mediante la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, su reglamento de la ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que se aprobó mediante el Decreto Supremo número 002 del año 2014, ¿no? A través de lo que es el Ministerio la mujer y poblaciones vulnerables. Asimismo, existe otro marco legal que se refiere a una resolución ministerial 013-2015, aprobada mediante la norma técnica de salud, la número 112, que se refiere a la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Entonces, dicho esto,
significa que dentro de la Constitución está la definición de la persona con discapacidad. Entonces, según la Constitución, en el artículo 2, ¿cómo define la persona con discapacidad? Dice que es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y el entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en iguales condiciones que los demás. Dicho esto, significa que debemos empezar esta transformación de la interpretación de la persona con discapacidad. Y eso debe empezar por todos nosotros que de repente no tenemos o no estamos incluidos dentro de esta ley general de la persona con discapacidad. ¿De qué manera? Que debemos aceptar a estas personas tales y como son, pero a veces no las aceptamos. Cuando ustedes ven que hay una señalización en algún parqueo y se ve ahí que hay un símbolo de una silla de rueda, eso significa que ese estacionamiento es para esa persona con discapacidad. Pero sin embargo viene una persona que es normal y como no encontró sitio, se cuadró en ese estacionamiento, ¿no? Cuando de repente viene otra persona que es discapacitada porque es un lesionado medular o tiene cualquier otro tipo de discapacidad y no puede cuadrarse, no puede estacionarse. ¿Y entonces por qué? Porque está vulnerando ese derecho. Entonces nosotros tenemos que respetarlos a ellos, no porque no pueda caminar, no pueda deambular o le falte alguna extremidad, no, la vamos a hacer de una manera rezagada. Ellos lo que necesitan es que nosotros los entendamos, los respetamos, le demos la oportunidad de que puedan, ¿no?, competir iguales que nosotros, ¿no? Por eso que ustedes ven ahora que eso es a nivel universal, a nivel mundial. Hay campeonatos de fútbol. Ahora poco aquí en nuestro país se ha celebrado el campeonato de fulbito, ese salón, ¿no?, que se hace, y para todas las personas con discapacidad. Entonces ustedes han visto que ha venido pues Argentina, Brasil, de los países, con la finalidad de poder, ¿cómo se llama?, pasar, ¿no? Entonces, eso es importante que tengamos nosotros. En nuestro país nos falta cultura con respecto a este tipo de personajes. Por eso es importante, ¿ya? Entonces, después tenemos otra ley. Existe otra ley de la persona con discapacidad. Esto data desde hace muchos años, desde cuando, bueno, de repente muchos de ustedes de repente estaban muy chiquitos, pero pregúntenle a su papá, a su mamá. Aquí en nuestro país había una guerra civil, había terrorismo. Entonces, no se podía a veces salir. Habían coches bombas, habían apagones, ¿no? Cada uno se compraba su Petromac, su equipo de iluminación, porque no se podía, porque había una guerra interna. El terrorismo se había apoderado, había venido del campo a la ciudad y ya estaba aquí en la ciudad. Por eso, ¿no?, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entrenaron y hicieron que ese terrorismo pues chaparan a su cabecilla y prácticamente pues lo derrotaron, entre comillas, porque todavía quedan rezagos. Y en vista de que estos señores muy jóvenes murieron, dejaron familia, muchos quedaron mutilados, ¿no?, de diferentes formas, entonces se dio la ley que otorga la protección del personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, la ley número 2964-3. ¿Qué dice esta ley? Esta ley tiene por objeto de establecer un marco de protección que asegure la atención en la salud, el trabajo y la educación del personal con discapacidad
caídos en acción de armas, acto de servicio, como consecuencia o ocasión del servicio en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por esta ley, todos estos pacientes que hasta en la actualidad han caído de esta manera, a estos pacientes que son discapacitados, se le implementa con la mejor implementación en relación a la silla de rueda, a lo que es la prótesis. Imagínense que a un paciente le implementan con una prótesis mioeléctrica, una prótesis inteligente. ¿Cuánto cuesta? 180,000 soles. Y a esos pacientes les dan pañales, le dan sildenafilo, le dan, ¿cómo se llama? Vitamina C, le dan curaciones, lo mandan al extranjero. Por esta ley. Este seguro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es el único que da. Pero sin embargo los demás seguros, el Salud, el MIS, a través del CIS y todo, no está dentro de su marco poder implementar a sus usuarios. Ningún personal que tenga, digamos, una atención en el seguro social, le dan este tipo de prótesis. No le dan. ¿Por qué? Porque no está enmarcado. Acá existe esta ley. Debería haber también la ley para el personal, de repente, médico, ¿no? Que cayó por la pandemia, ¿no? Y que han dejado muchas viudas y todas esas cosas. Entonces acá pasó esto y le dejaron. Por eso, en el Perú, los policías y el personal de las Fuerzas Armadas, llámese el Ejército, la Marina, la Aviación, tienen dos leyes. La ley de la persona con discapacidad y la ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Eso es lo que otorga este tipo de ley. Existen dos leyes. Bien, entonces, ¿cómo es la discapacidad en el Perú? Han pasado muchos gobiernos y muy pocos se han ocupado de la discapacidad de estos pacientes. Entonces, el organismo llamado INI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de los censos, hicieron un detallamiento de la persona con discapacidad. Y eso a través del Censo Nacional desde el año 2017. Y ellos obtuvieron unos resultados donde dijeron que en el Perú existen 3.051.612 personas con discapacidad. Pero acá también probablemente ha habido un sesgo, porque no es así. Porque ellos venían y solamente preguntaban y decían, ¿acá hay alguien discapacitado? ¿Hay alguien que de repente, y hay gente que no sabía qué cosa significaba discapacitado? Entonces sí, mi abuelita no camina, le dio un derrame y algo por ese estilo. Entonces ellos también reflejaron que este censo le daba una representación de esta cantidad de discapacitados que equivalía al 10.4% del total de la población del país. Que este 10.4% equivalía pues a 31.237.385 personas. Y luego lo digregaba donde decía que el 48.3% tenía dificultad para ver, es decir, una discapacidad para la visión. El 15.1% para moverse, o sea, para caminar. Transformado significaba discapacidad para la locomoción. Discapacidad para la audición, el 7.6%. El 4.2% para aprender o entender, ¿no? Y así iba, ¿cómo se llama?, disgregando los diferentes tipos de discapacitados. Cuando llegaba al final, decía que el 57% de las personas con discapacidad eran mujeres. O sea que las mujeres eran más discapacitadas que los hombres. El hombre con 43%, ¿no? Pero ¿qué significaba? ¿Por qué estoy haciendo, ¿no?, esta reafirmación? Porque ahora, más adelante vamos a ver que existe otro organismo, que ya no es el INI, sino es el CONADIS. Ese CONADIS, que es el Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad, tiene otros resultados. Y vamos a conversar por qué. Entonces, no se olviden que hubo un censo, ¿no?, a través del INI y sacaron esto. Este es el organismo del que hablo. Entonces, ustedes hoy día, cuando
escuchen que hay una persona con discapacidad, entonces la pregunta es, ¿usted es discapacitado? Sí. Legalmente, para que una persona sea discapacitada, tiene que tener un certificado de discapacidad. Y ese certificado de discapacidad lo canjea con un carnet del CONADIS. Entonces, si la persona no tiene ese documento que es el carnet del CONADIS, legalmente no es discapacitada. Entonces, tienen que tener, y el único organismo que da es el CONADIS. Entonces, este organismo, que es el Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad, es un órgano de especialidad después en cuestiones relativamente de la discapacidad. Es un ente regulador, ¿no? Es un ente público que está adscrito, quiere decir que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿ya? Y que cumple funciones de un organismo regulador, fiscalizador, sancionador de las entidades del Estado y privadas. ¿Y cómo es eso? Ustedes, todo lo digo con ejemplo para que tengan una idea más o menos. Ustedes han visto que en las plazas Vea, en esos multiservicios, ¿no? Supermercados, existen unos trabajadores que son síndrome de Down. Pero eso no es porque la empresa vea qué bien que le da trabajo y remunerado, ¿no? No, no, no. Es porque este organismo que se llama CONADI le exige que tiene que cumplir la ley. La ley de la persona con discapacidad en uno de sus artículos dice bien claro que todos los organismos públicos deben tener el 4 o 5% y los organismos particulares 3 a 4% de sus trabajadores deben ser discapacitados. Es una obligación. Entonces este organismo es el encargado de que eso se cumpla. Y entonces, pues, este organismo que llama CONADIS, cuando tú te inscribes, te llaman y te dicen, ya tienes un trabajo, tienes que presentarse. Entonces, ese trabajo es a través del CONADIS. De igual manera, ustedes van al Hospital Rebagliati y seguro que van a encontrar en los ascensores algunos pacientes amputados, algunos pacientes con algunas limitaciones. Eso tampoco no es porque el seguro quiera darles trabajo, sino porque este organismo le exige que debe tener dentro de sus cantidad de recursos humanos ese porcentaje que exige la ley. Entonces, este organismo es el que trata de hacer cumplir. Entonces, por eso este organismo es el que tiene esa facultad. Y para poderlo inscribir en este organismo, tienes que llevar un certificado de discapacidad. Y ellos te entregan un carnet de CONADIS. Y ahí te apuntan, y de acuerdo a tus discapacidades, a tus deficiencias, y si estás en edad de trabajo, y dependiendo del grado de discapacidad, ellos te van a llamar y te van a decir que en tal sitio hay un trabajo. ¿Ya? Por eso este es un ente rector del Sistema Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad, que se encarga, puede asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad. En otras palabras, es el único organismo que defiende a este tipo de personas. Entonces, el CONADIS pues realiza acciones transversales en los sectores para la formulación e implementación de políticas públicas, programas, proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Entonces, cualquier cosa que quieran reclamar estas personas discapacitadas es a través de este organismo. Este organismo es a través de el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el que tiene que actuar. Entonces, por favor, que quede claro qué significa el CONADIS. Ahora vamos a entrar a la definición de lo que significa la especialidad que estamos hablando. Pues bien, la especialidad de medicina física y rehabilitación es una especialidad que en nuestro país relativamente parece joven. Estamos acá de hace más o menos, hace 45 años, pero todavía es joven. En nuestro país, la mayoría de especialistas está acá en Lima.
En provincia hay algunas provincias, algunos departamentos que no hay. Al igual como psiquiatría, salud mental, al igual como geriatría, especialidades que no hay en provincias. Imagínense que una persona que es discapacitada, que vive en provincias, en otro departamento, tiene que venir hasta Lima para gestionar su certificado o su carnet de CONADIS. ¿Por qué? Porque no hay especialistas. La especialidad en nuestro país es a través de la residencia médica. Y eso tiene 3 años de formación profesional aquí en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros países, en Europa, en Estados Unidos, son 4 años. De esos 4 años, 2 años haces solo medicina interna. No haces nada de especialidad de rehabilitación. Y los 2 años restantes sí haces la especialidad. En el Perú no, son 3 años, haces 1 año guardia en emergencia, una vez por semana, ¿no? Pero después haces todas las especialidades, rota por las diferentes especialidades. Entonces es para que ustedes tengan la idea de lo que significa esta especialidad. Y ahora vamos a seguir hablando algunos aspectos más importantes. Entonces, ¿cómo la definimos la especialidad de medicina física y rehabilitación? Es el conjunto, esta es una especialidad, bueno, pues es una especialidad médica, ¿no? Que utiliza un conjunto de procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos y agentes físicos no ionizantes dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional e independencia del paciente con deficiencia, discapacidad o minusvalía. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos para poder entender esta definición, ¿no? Porque mire, el médico rehabilitador tiene tantos recursos para poder resolver las diferentes patologías que se presenten en el ser humano. A ver, les voy a hacer un ejemplo. Cuando viene un paciente que tiene una neuropatía facial, lo que le llamamos parálisis facial, ya no se llama así, neuropatía facial. Entonces se preocupan. Voy al especialista. ¿Quién es el especialista? El neurólogo. Lo ve el neurólogo, te manda para el dolor, te manda tu neurobión, ¿no? Y luego te dice, vaya a rehabilitación. Bueno, pues ese mismo tratamiento lo puede hacer el médico rehabilitador, ¿no? De darte de repente tu antiviral y todas las cosas, ¿no? Te pueden dar. Lo mismo que te da el neurólogo. Pero el neurólogo no te puede hacer el programa de rehabilitación, pero el médico rehabilitador sí, porque el médico rehabilitador te puede decir, bueno, pues hay que ponerte rayos infrarrojos, hay que hacerte, ¿cómo se llama?, electroterapia, hay que hacerte ejercicio de mímica frente al espejo, ¿no? Entonces, te puede dar el tratamiento. O de repente te dice, no, no hay que emplear electroterapia, hay que emplear láser terapia. Bueno, pues, vamos a suponer que no mejoras con eso. El médico rehabilitador agarra y te dice, vamos a hacerle acupuntura, ¿no? Entonces te hace acupuntura. Acupuntura facial para la parálisis facial. Eso es herramienta del médico rehabilitador que debe saber. No mejora con eso, acupuntura. Entonces hay que hacerle neuroproloterapia. También es una técnica de herramienta para poder resolver esto. Es más, el médico rehabilitador tiene la facultad de poder hacer la subespecialidad. Así como cuando es un pediatra y quiere ser un neonatólogo, requisito es que tienes que tener pediatría. Acá, para hacer electrofisiólogo, es decir, hacer lo que es electromiografía y neuroconducción, ¿no? Requisito es que tienes que tener, puede ser neurólogo, neurocirujano, médico internista o médico rehabilitador. Entonces, puedes hacer eso. Entonces, tú tienes un paciente que no mejora
con el tratamiento que has dado, entonces inmediatamente, a ver, señor Pasebo, le voy a hacer un examen de electromiografía y neuroconducción, y ya sabes, en el examen sale y te dice axonomesis. Entonces, eso es lo que tú lees en un resultado de electromiografía y neuroconducción. Al fondo, al final dice, conclusión, actualmente el estudio de electromiografía y neuroconducción ha mostrado signo compatible con neuropatía facial derecha, con característica de axonomesis, con pocos signos de reinervación. Eso es lo que te dice y tú le tienes que explicar. Entonces yo como médico rehabilitador que ha hecho la subespecialidad, puedo hacer también ese examen. Entonces les estoy diciendo de qué manera la puedo hacer. Otra cosa más simple, ¿no? Cuando dicen que hay que hacer técnicas y métodos terapéuticos. Entonces yo como médico rehabilitador dentro de mi formación tengo que emplear, conocer una serie de métodos y técnicas terapéuticas. Entonces, a ver, lo más común, dolor en el hombro. ¿Por qué viene, señora? No me manda de traumatología porque tengo el dolor. Entonces usted le examina y tiene una limitación, tiene dolor, limitación para los movimientos de la abducción, la rotación interna. Entonces usted llega al diagnóstico porque el traumatólogo lo envía y le dice, tiene síndrome de hombro doloroso. Pero usted no, como médico rehabilitador, tiene que decir síndrome de hombro doloroso, 2 puntos, ¿no? Tendinitis del supraespinoso. Entonces usted le tiene que mandar la técnica y ahí le va a poner compresas calientes, ultrasonido, ¿no? Si quiere electroterapia y le tiene que poner ejercicios de Codman, ejercicio de Sperry o ejercicio de Challenge. Cada uno de ellos es una técnica de ejercicio terapéutico para el hombro. Entonces, eso lo determina el médico rehabilitador. Cuando acá la definición dice agentes físicos no ionizantes, quiere decir que hay agentes físicos ionizantes. Eso no utilizamos. Eso lo utiliza el radiólogo, el especialista en neuroimágenes, ¿no? Por eso ellos utilizan ese dispositivo que lo tienen ahí en el pecho, que repelen las cargas. Nosotros utilizamos agentes físicos no ionizantes. El rayo infrarrojo, el ultrasonido, la electroterapia, la magnetoterapia, todos ellos son agentes físicos no ionizantes, ¿ya? Así que no se olvide. Más adelante vamos a hablar de estos términos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Bien, entonces seguimos avanzando y tenemos acá cómo ha evolucionado, ¿no?, esta especialidad. Miren, se dice que el conocimiento del pasado es la clave del presente y el futuro. Sí, léalo bien y aplíquelo, ¿no? Dice que la especialidad se inicia desde la época de la prehistoria, cuando se utilizaba el frotamiento energético de una zona dolorida, sea con frío o sea con calor. ¿Cómo es esto? Miren, a veces de repente estamos en la casa por ahí y nos golpeamos la pierna con la silla. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Nos sobamos, ¿no? Eso es una fricción. Esa fricción estás estimulando que en la piel existen unos neuroreceptores. Y esos neuroreceptores envían estímulos por vía ascendente, por el cordón posterior, y va hasta la parte cerebral. En el cerebro existe el centro del dolor, que es el tálamo óptico. Hay un núcleo ventromedial lateral que se encarga del dolor. Y entonces hace que se bloquea y se forma una teoría del dolor que es la teoría de la compuerta. Y ya no pasa ningún estímulo doloroso. Además de eso, estimula para que eliminen o segregue cantidad de endorfinas. La endorfina es una sustancia muy parecida a la morfina. Y la morfina, ustedes saben que sirve para el dolor. Y entonces disminuye el dolor, ¿ya? Entonces, esa es la teoría más o menos de lo que significa, desde cuándo nace y por qué nace esta especialidad. Los primeros escritos, pues, nacen en China, 2000 años antes de Cristo, con el Kung Fu, con el ejercicio terapéutico y el masaje. Entonces, por favor, no se olviden. ¿Cómo se inicia la medicina física y rehabilitación? Pues se inicia con el Kung Fu, el ejercicio terapéutico y los masajes. Eso en China 2000 años antes de Cristo, ¿no? Ustedes saben que los orientales, pues, mezclaban las actividades religiosas
y empleaban el agua, el sol, el aire y la tierra. Eso con la finalidad de poder mejorar sus enfermedades. Y así siguió pasando el tiempo. Los griegos también utilizaban los templos con sus manantiales para recuperar a sus enfermos con el ejercicio físico, con la hidroterapia y los masajes. En el siglo V ya Hipócrates, ¿no?, ya hablaba de la concepción del empleo de los medios físicos, higiénicos, dietéticos para una buena salud del hombre. Entonces, Hipócrates utilizaba el agua fría para los dolores articulares por la gota y las contracturas musculares, así como el baño marino para los eczemas y las heridas infectadas. Señores, eso es hasta hoy en día. A veces la gente va y dice, uy, me he cortado el pie, está en la playa y se ha cortado y se mete al agua del mar. Y el agua del mar hace que pare la hemorragia que tiene. Y a veces acá nos están diciendo que los baños marinos, pues, mejora las heridas infectadas, mejora las dermatopatías y los eczemas. Y eso es en el mar. Pero nosotros también tenemos. Acá nomás, ustedes han escuchado, si van al sur, en Mala. En Mala hay, antes de llegar a Cañete, en Mala hay unas lagunas. Y ahí en esa laguna, eso se llama fangoterapia. Ahí hay un barro que sacan y se lo ponen en la piel. Te mejora la textura de la piel y también te calma los dolores articulares. Y usted sigue viajando al sur y llega usted a Huacachina, ¿no? Balneario terapia. Ahí en Huacachina, ustedes conforme van llegando a la laguna, van a encontrar unas dunas. Son unos cerros de arena con una arena muy especial. Por eso se hace tabla en arena. Dice la historia, y ahí, ¿no? Antes era todo laguna. Y que esa laguna, ¿no?, tenían esas aguas unas sustancias especiales con unos alcaloides desinflamantes para las articulaciones y para la piel. Entonces ahora ustedes van y encuentran ahí unas sombrías y unas fosas. 5 soles cobran por enterrarte en esos huecos que tienen esas fosas. Te entierran hasta el cuello y encima está la sombría. En Ica todo el año sale el sol. A partir de las 10, 11 de la mañana sale el sol y comienza a calentar la arena y ustedes cuando se acercan ven así como un espejismo. Y entonces dice que esa arena emite esos vapores que atraviesan a través de la piel, donde están impregnados esos alcaloides desinflamantes para la piel y las articulaciones. Por eso que los pacientes que tienen enfermedades degenerativas articulares o artritis adoptan esos tipos de tratamientos que son tratamientos, ¿cómo se llaman?, naturales, ¿ya? Así que no se olvide. Entonces no es que solamente pues Hipócrates o que los árabes, ¿no? Sino que nosotros los peruanos también lo tenemos hasta ahora. Si no, pues pregúntese a su papá, a alguien que van a los baños de Churín, los baños de Cajamarca, ¿no? Entonces, los romanos también emplearon las gimnasias. Imagínense el hidromasaje. Lo que quiero resaltar es que el agente físico más antiguo que se ha utilizado es siempre la hidroterapia. Es el agua, es los masajes y los ejercicios, ¿no?, terapéuticos. Entonces el agua, el hidromasaje significa masaje con agua, ejercicio de estiramiento, masajes. Aparece Galeno con sus escritos sobre los ejercicios y masajes para las enfermedades, la utilización del agua a través de sus diferentes baños, ¿no?, que ellos hacían en esa época. En la Edad Media ya acá se daba más importancia a la parte espiritual, es decir, al alma, que al cuerpo. Se utilizaba solo el agua, muy poco los ejercicios. Los árabes utilizaban los ejercicios físicos y la hidroterapia, ¿no? En la época de Renacimiento se daba más importancia a la actividad muscular y aparece pues Leonardo da Vinci con sus diferentes figuras anatómicas, ¿no?, que se hacía. Acá se usaban los ejercicios físicos, la hidroterapia y la natación sale a relucir ya. En el siglo ya XVI se daba la importancia al ejercicio terapéutico. Una cosa es ejercicio terapéutico. Hay gente que va a un gimnasio, esos no son ejercicios terapéuticos, esos son ejercicios físicos. Ejercicio terapéutico es aquel que tiene un fin para mejorar ese dolor, esa inflamación,
¿ya? Y en este siglo pues XVI aparece el primer tratado, que es el libro del ejercicio corporal. Ya comienzan a salir los estudiosos y aparece William Gilbert, que utiliza la electroterapia y el magnetismo. Miren desde qué época están utilizando la electroterapia. Hoy en día van y dicen, electroterapia, sí, hoy en día la primera corriente que fue la corriente galvánica. Y de ahí se han desprendido 16 corrientes. Hay corrientes pues de corto periodo, largo periodo, sincopada, la estimulación rusa, ¿no? Y también aparece lo que es el magnetismo, que hoy día le llamamos la magnetoterapia. Hoy día ustedes escuchan al traumatólogo y dicen, ¿sabe qué, señora? Tiene una fractura que tiene una mala consolidación, ¿no? Entonces, fractura mal consolidada o retardo de la consolidación, así le llaman. Señora, tiene que ir a rehabilitación y dígale que por favor que le pongan magnetoterapia. Entonces, la magnetoterapia es que ayuda a consolidar, ¿no? Esa fractura que no cerraba, que no sellaba. Y entonces, eso es el magnetismo. ¿Desde qué época? En la actualidad. La tecnología ha mejorado mucho esos equipos, claro que sí. Entonces, eso, así en el siglo ya 7, Galileo y Descartes, ¿no? Aparece lo que es la ley de la palanca mediante el funcionamiento muscular, mediante tensiones de la fuerza muscular. Se utilizó la balnearioterapia, lo que hablábamos anteriormente. En el siglo XVIII aparece Federico Haussmann, acuérdense ese reflejo de Haussmann, que nosotros lo hacemos en miembros inferiores, ¿no? Y se describe la importancia del ejercicio físico en la higiene de la vida diaria. Hasta el siglo XIX, que se da la importancia al ejercicio físico y aparece ya la gimnasia, aparece el término que hoy día utilizamos y que se llama kinesioterapia. Miren, muchos años atrás, pregúntenle a su papá, cuando habían los equipos de fútbol y decía, no le decían el kinesiólogo como dice ahora, sino que le dice, ¿qué trae el aguatero? Porque llevaba agua. Y además llevaba agua, te sobaba al jugador, le decía ejercicio de estiramiento, de tal manera que lo volvía a recuperar, le echaba éter, le echaba todo, como es ahora. Entonces aparece esta palabrita, hoy en día, dice, entra el kinesiólogo, va a kinesioterapia, ¿no? Entonces se trata de esto. Aparece Galvani, Volta, con el uso de la corriente galvánica, ¿no? Aparece Faraday con la corriente para los músculos paralizados, todos esos estudiosos, hasta el siglo XX, que estalló la Primera Guerra Mundial, donde se incrementó el uso de los ejercicios físicos para la rehabilitación de todos esos pacientes que habían caído en la guerra. Aquí, a consecuencia de esta guerra, se desarrollaron muchas técnicas de cinesiterapia con la finalidad de poder recuperar rápidamente a esos soldados que habían caído en acción de armas. Entonces se da importancia a las técnicas de relajación. Aparece la técnica de Sherrington, el estudio de los reflejos normales y patológicos. Aparece otro estudioso, Herman Kabat. Hoy en día, cuando yo tengo un paciente que tiene lo que ustedes dicen, un derrame cerebral, que nosotros le decimos, hasta hace algunos años se decía ACV, hoy día se dice DBC, entonces se emplea ya no solamente lo que es el método de lo que es de COAS, sino se emplean el ejercicio de reflejo de extensión, flexión y tónico de facilitación propioceptiva. En el año 1917 ya aparece el primer ultrasonido, que es el calor profundo, que ustedes van a tener una clase. La próxima teoría es sobre esos agentes físicos. Todas las herramientas que nosotros tenemos que utilizamos para tratar a estos pacientes. Aparece en el año 1920, aparece la onda corta, ¿no? Que es otro calor profundo. Hasta que el año 1960 aparece, pues, no solamente, pues, tiene el cirujano, el oftalmólogo que usa su láser, sino nosotros también tenemos nuestro láser. Y nuestro láser se llama el láser de rubí, ¿no? Pero existen otras fuentes de que también tenemos láser, así que también trabajamos con láser. Cuando una parálisis facial no se recupera con electroterapia, puedo utilizar mi láser. Bien, entonces por favor, no se olviden. Esa es la historia de medicina física y rehabilitación, cómo hemos avanzado por diferentes tipos de países y cómo se ha ido utilizando, ¿no? Ustedes se acordarán que en la época de Abril, para Semana Santa, ¿no? Habían esos gladiadores
¿no? Que luchaban, y entonces cómo iban a unos manantiales, el masajista le hacía su masaje, lo recuperaba, el estiramiento para entrar a luchar, ¿no? Con su opositor. Bien, entonces, dicho esto, existe una historia clínica general que ustedes conocen, ¿no? Rehabilitación es la misma historia clínica, pero hay algunos aspectos importantes que tenemos que tener en consideración. Por eso decimos que es igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los signos y los síntomas que se usan para el diagnóstico de una enfermedad son totalmente diferentes los que se usan para el diagnóstico de discapacidad. ¿Me explico? A ver, ¿cómo es esto? Si usted está en emergencia y entonces viene un paciente que jugando pelota se cayó y se fracturó la clavícula o se fracturó el húmero derecho. Y entonces usted le toma la radiografía, ve los signos de fractura, la falta de continuidad, la impotencia funcional, el gran dolor, ¿no? Pero al mismo tiempo ve que de repente tiene dificultad para la extensión de los dedos y la muñeca. Usted está pensando que de repente tiene una lesión neurológica periférica. Entonces, usted, como médico rehabilitador, no le interesa mucho el diagnóstico de enfermedad, sino el diagnóstico de discapacidad. Y miren lo que le voy a preguntar al paciente, yo como médico rehabilitador. Señor, ¿usted es derecho o es zurdo o es izquierdo? ¿Por qué le pregunto eso? Porque si la fractura es derecho y el señor es diestro, significa que va a tener más discapacidad que si fuera del lado contrario. Porque a ese señor no va a poder firmar, no va a poder escribir, no va a poder hacer, porque es diestro. Tengo que reeducar el lado izquierdo para que firma, para que pueda comer, para hacer todo. Entonces, por eso es que eso es lo que me interesa a mí. Esa pregunta que le he hecho si es derecho o izquierdo, no va pues con los signos y síntomas para el diagnóstico de enfermedad. Eso es lo que quiero decirles, ¿ya? Entonces es importante que hay que evaluar cuáles son las capacidades residuales del paciente. Es decir, a ver, en este paciente no tiene movimiento, vamos a suponer que es el hombro, no tiene movimiento de flexión, de extensión, pero sí tiene movimiento de abducción. Tengo que aprovechar ese movimiento. Tengo que ver, está afectado lo que es el deltoide, ¿no? Pero no todas las porciones del deltoide, está afectado la parte anterior y media, pero la posterior está bien. Entonces tengo que utilizar esa capacidad residual que ha quedado en el paciente para poderlos trabajar y de alguna manera poder suplir o eliminar la discapacidad que se ha presentado en el paciente. Entonces, primero hay que identificar la discapacidad. A ver, otro ejemplo. El paciente llega a emergencia, tiene 48 años, 50 años y viene porque tiene un déficit motor del hemicuerpo derecho. Entonces el médico lo evalúa, llaman al neurólogo, ¿no? Le toman una resonancia cerebral y encuentran pues que hay signos de reblandecimiento y que probablemente hay una hemorragia cerebral. Entonces lo hospitalizan, está una semana y ya está estabilizado el paciente y a la semana ya le van a dar de alta. Pero entonces la familia está preocupada y le dice, doctor, pero mi papá no camina, mi papá no habla, ¿y cómo voy a hacer eso? Mire, todo eso ya le corresponde al rehabilitador. Rehabilitador es el que tiene que decir, ¿qué discapacidad tiene? Ah, no camina, no deambula, discapacidad de la locomoción. ¿Qué más no tiene? No tiene buena comunicación, tiene disartria, tiene afasia. Entonces el paciente tiene una discapacidad de la comunicación. Estoy señalando las discapacidades que yo tengo que trabajar, que yo tengo que diseñar mi programa. Acá no es como otras especialidades de que yo le mando su antibiótico, su antiinflamatorio. No, acá hay que hacer programa de rehabilitador.
Y no es de que el programa ya es único para todos, no. Usted puede tener un paciente hemipléjico, pero puede tener que el hemipléjico tiene una fractura de cadera del mismo lado de la afectación. Entonces, tiene que diseñar un programa diferente. O de repente el hemipléjico tiene 3 bypass coronarios. O el hemipléjico tiene una fibrosis pulmonar. Entonces, hay que rediseñar el programa de rehabilitación. Por eso lo hace el médico rehabilitador. Entonces, en esa evaluación que hacemos el rehabilitador, hacemos una evaluación integral. Quiero que se acuerden, por favor, de una palabra. El rehabilitador ve al paciente de una manera integral. Por eso es que la rehabilitación se hace 4 años. Por eso que el que más debe saber de medicina interna es el médico rehabilitador. Hace 2 años de medicina interna. Tiene que ver al paciente de una manera integral, ¿no? Y el paciente que trabajamos, que damos tratamiento, es por programas. Entonces no se olviden, la rehabilitación se hace integral y por programa. Pero dentro de esa integralidad que hacemos evaluación funcional y utilizamos una evaluación de la Cruz Roja, una evaluación física, un test muscular, un test articular, una evaluación ocupacional, una evaluación psicológica, una evaluación socioeconómica. Señores, el rehabilitador trabaja mediante un equipo multidisciplinario, interdisciplinario. Todos ellos trabajan para recuperar la máxima capacidad funcional y, por ende, la independencia del paciente. Entonces, existe el médico rehabilitador, es el responsable, es el que dirige ese programa. Puede llamar pues al traumatólogo, al neurólogo, al neurocirujano. Pero además de eso, trabaja dentro del programa el licenciado en terapia física, el licenciado en terapia ocupacional, el licenciado en psicología, el licenciado en servicio social. Todos ellos apuntan con la finalidad de poder mejorar a este paciente que tiene los diferentes tipos de deficiencias y discapacidades. Entonces, el diagnóstico en medicina física y rehabilitador, decimos que en medicina se determina el diagnóstico de enfermedad, pero en rehabilitación, ¿no? El diagnóstico es importante, el diagnóstico clínico, el diagnóstico de enfermedad, pero es más importante el rehabilitador determinar los diagnósticos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, teniendo en consideración que la deficiencia es una secuela patológica, que la discapacidad se refiere al aspecto funcional y que la minusvalía se refiere al aspecto social. Entonces, por favor, acá vamos a conversar ya cada uno de estos términos que son para ustedes de repente nuevos y que ahora los van a interpretar, ¿ya? Entonces, vamos a suponer si usted ve a un paciente que está amputado, le falta un segmento corporal, usted lo mira, mirándolo nomás, así paradito, sentado, eso se llama deficiencia. Pero si usted le dice que camine o que corra, ese paciente, ¿no? Ya lo que era deficiencia se transforma en discapacidad. Entonces, para que haya discapacidad, tiene que haber deficiencia. Para que haya minusvalía, tiene que haber discapacidad. Vamos a suponer que hay en la clase, hay alumnos que tienen correctores. Van a competir adecuadamente porque no van a ver bien la pregunta, ni los números, ni nada, ¿no? Y yo le saco. Eso se llama minusvalía. Cuando tú tienes una desventaja en una competición, eso se llama, ¿no? Minusvalía. Ahora vamos a conversar cada uno de ellos, ¿no? Las diferentes terminologías de las que hemos dicho. ¿Qué cosa es una deficiencia? Por favor, todo esto está escrito en la ley de la persona con discapacidad. No nos podemos salir de ese contexto. En tal sentido, que dice que deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Eso es deficiencia, ¿ya? Entonces,
Si a alguien le sacan el apéndice, hay una deficiencia. Si a alguien le sacan el riñón, le hacen una nefrectomía, es una deficiencia. Cuando ya te sacaron la vesícula, es una deficiencia. Pero cuando comienza a funcionar y después que te han operado, no puedes comer bien las grasas, tienes una intolerancia, eso ya se transforma en una discapacidad. Porque hay que tener una dieta especial y todas esas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay terminología. Si yo le digo una colecistectomía, quiere decir que me han extraído la vesícula. Pero si yo digo una colecistotomía, quiere decir que solamente me han abierto la vesícula y me han hecho un drenaje. No me han extraído nada. Por lo tanto, no es una deficiencia. Tienen que tener cuidado con la terminología de las palabras cuando se refiere a esto. Entonces, esta deficiencia tiene características. Puede ser temporal, puede ser definitiva. A veces requiere la exteriorización de un proceso patológico. Refleja la perturbación de un órgano, no necesariamente revela una enfermedad. Entonces acá, cuando se pierde una extremidad, entonces es una deficiencia, ¿no? Si usted tiene correctores, tiene una deficiencia visual. Y así, sucesivamente, hay una serie de ejemplos que podemos mencionar. La deficiencia tiene tipos. Entonces, en una pregunta, yo le puedo poner cuáles son los tipos de deficiencia. Las deficiencias pueden ser intelectuales, pueden ser psicológicas, pueden ser deficiencia de lenguaje. No es, ojo, no es discapacidad de lenguaje. No es así. La deficiencia se llama deficiencia de lenguaje y discapacidad se llama discapacidad de la comunicación, que vamos a ver más adelante. Otro tipo de deficiencia es la audición, la visión, deficiencia musculoesquelética, viscerales, de funciones especiales y generalizadas. Todas ellas son los tipos de deficiencia que pueden existir, ¿no?, en un paciente. Pueden haber varias deficiencias al mismo tiempo, como también discapacidades. ¿Ven? Entonces les dije antes que había un organismo que era el CONADIS. Entonces el CONADIS es el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, que tiene su oficina acá nomás empezando en la avenida Arequipa, en las primeras cuadras. Ahí van los pacientes. Y los pacientes ahí se inscriben con un certificado de discapacidad. ¿Y quién me da el certificado de discapacidad? En los hospitales. Ahora vamos a ver varios aspectos de esos. Entonces ese CONADI hizo un estudio desde el año 2000 al 2014. Acá hay menos sesgo de ese estudio que lo mencionamos al inicio que hizo el INEI, ¿no? Donde dijimos que ellos habían sacado un porcentaje que mayor discapacitado era el sexo femenino que el masculino. Y sin embargo, acá vemos que mayor discapacidad es en el hombre, con un 59.68%, y las mujeres, un 40.32%. Entonces, ¿por qué tiene menos sesgo esto? Porque acá ya van las personas que van con su certificado de discapacidad a inscribirse y le van a dar un carnet de CONADIS. Mientras que el INEI llegaban a hacerte el censo y te tocaban la puerta, te sentabas ahí y te decía, ¿hay alguna persona discapacitada? Y tú le decías sí o no. Y por eso no es muy confiable esa estadística que ellos nos han entregado. Entonces, este registro que hace el CONADIS, ¿no? Acá ellos sacaron que en 4 años que habían hecho el estudio, desde el año 2000 al 2014, ellos encontraron que habían 119.472 personas discapacitadas. Es decir, esas personas se habían inscrito y tenían discapacidad, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos. Este mismo organismo determinó cuáles eran los grupos etarios que más se habían inscrito con discapacidad. Y entonces ellos vieron que en primer lugar era el grupo etario entre 30 y 44 años, con un 22.23%, y en segundo lugar eran los de 45 a 59
años de edad, con 21.13%, ¿ya? Entonces, ese era un estudio estadístico que era mucho más confiable. Y como les dije, que acá el número de deficiencias, o sea, una persona puede tener una, dos, tres, ellos sacaron hasta 4 deficiencias que tenían en una misma persona. Entonces, una deficiencia decía que tenía 61.2%. Dos deficiencias, por ejemplo, tenía 59.0%, es decir, en los hombres. Y había hasta 4 deficiencias que podían tener, pero siempre en los hombres era donde predominaba más, ¿ya? Y acá, según el tipo de deficiencia, para ellos, la musculoesquelética estaba en primer lugar. O sea que los que se habían inscrito eran más con deficiencia musculoesquelético y en segundo lugar era la deficiencia de la visión y en tercer lugar de la audición. Eso eran los que se inscribían, ¿ya? De la deficiencia. Ahora vamos a hablar de la discapacidad. Esto también está en la ley. Eso yo no lo he inventado, ni tampoco es descripción de un libro, de un texto de rehabilitación. No, es de la Constitución. Dice que la discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Entonces, si un ser humano tiene una función como es la marcha, entonces nosotros sabemos que la marcha pues tiene balanceo, despegue y todas esas cosas. Eso es normal. Pero cuando ya usted está caminando y está cojeando o usa un bastón, ¿no? O un andador, ya eso no es normal. Entonces ya eso se llega a denominar discapacidad. Quiero que también entiendan en una sola palabra que discapacidad igual también le llaman limitación. No es incapacidad. Cuando hablan de incapacidad se refiere a dinero, se refiere a plata. ¿Ya? Entonces a mí soy un minero y me voló la mano el explosivo. ¿Cuánto de incapacidad tengo que tener? Te dan en porcentaje, 40%, y de acuerdo a eso te dan un reembolso de dinero. ¿Ya? Entonces, la discapacidad también tiene características temporales, permanentes, reversibles, irreversibles, progresivas, regresivas. Representa la objetivación de una deficiencia. Por favor, alguien me dice, doctor, mi primo ha tenido un esguince y lo han enyesado. Está andando con muleta. ¿Es discapacitado? Sí. ¿Le van a dar certificado de discapacidad? No. ¿Por qué, doctor? Porque eso es una discapacidad temporal. La discapacidad puede ser temporal o permanente. No hay discapacidad parcial, ¿eh? Ni tampoco total. Entonces, el esguince es una discapacidad temporal. Después que ya le sacan el yeso, hace terapia y pasa un tiempo, vuelve a caminar como era antes normal. Entonces, la discapacidad es cuando te queda una secuela. Acá tu primo no va a tener secuela. Entonces, por eso es que no se le da certificado de discapacidad. Ojo, estoy hablando certificado de discapacidad, ¿eh? No estoy hablando certificado médico o descanso médico. Esa es otra cosa. Igual como la deficiencia tenía los tipos de deficiencia, acá también hay tipos de discapacidades. De la conducta, de la comunicación. ¿Se dan cuenta? Acá no decimos, yo no puedo decir discapacidad de lenguaje. No, la discapacidad es de la comunicación. Y cuando dicen de lenguaje, se refiere a una deficiencia. Entonces, la discapacidad de disposición corporal, la destreza, cuidado, cada uno de ellas, cuando ustedes ven, yo le puedo poner, y entonces usted, ¿cuál de las alternativas es un tipo de discapacidad? Usted me tiene que decir, donde vea cuidado personal, ese es. Porque yo te puedo poner del lenguaje, de la visión, y esas cosas no lo es así. Así que, por favor,
Véanlo bien. Entonces, acá, miren, acá nos dicen que el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad por el número de limitaciones. O sea, para no repetir, ellos ponen limitaciones es igual a discapacidad. Entonces, varias deficiencias, un paciente puede tener varias discapacidades o varias limitaciones, ¿ya? Un paciente puede tener una limitación, 2, 3, hasta 4 limitaciones ellos han tenido. Siempre es mayor en los hombres. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que una persona puede tener varias discapacidades, varias limitaciones. Puede tener la limitación, por ejemplo, un paciente que tiene, así como han aprendido, un ACV, puede quedar con una limitación o una discapacidad para la locomoción y una limitación o discapacidad para la comunicación. Ahí tiene dos. Pero también puede quedar para la disposición corporal, para la destreza. Entonces va teniendo varias limitaciones. Eso es lo que quiero que me entiendan. Y acá, de igual manera, ¿no? Para ellos, ¿no? ¿Cuál era la discapacidad más frecuente? La discapacidad o la limitación era la comunicación. En segundo lugar, la locomoción. Y tercera, la destreza. Cada uno con su porcentaje, ¿no? Eso era el estudio que ellos habían hecho del año 2000 al 2014. Luego tienen otro cuadro donde ya acá ellos hacen reflejar quiénes se han inscrito, ¿no? Con los diagnósticos que afectan la función intelectual. Entonces, la función intelectual es afectada por los siguientes diagnósticos. Entonces, en primer lugar, tenemos el retraso mental. Miren, un 92% existe retraso mental en nuestro país, ¿ah? Bastante alto en nuestro país. Y ojo que la mayor cantidad de retraso mental son leves y fronterizos. Hay algunos que son presidentes, hay otros que estudian medicina, ¿no? Porque son fronterizos. Ese que repite varias veces el curso o la especialidad. Ese que se sube, el chofer de la combi se sube, ¿cómo se llama? Al paradero y atropella a la gente, o aquel que es violador, porque tiene un tipo de retardo mental. Entonces, cuando se afecta la función intelectual, un 92% es el retraso mental. Luego están las alteraciones o las anomalías cromosómicas, como el síndrome de Down, el autismo o el Asperger, ¿no? Con su porcentaje. De tal manera que acá, de acuerdo a lo que ellos han establecido, es que existe una población con una deficiencia intelectual de 31.495 personas. En ese año, ahora deben haber más. Cuando se altera la función ya mental, acá ya no estamos hablando del intelecto, sino de la función mental, estamos hablando de que hay, ¿cómo se llama? La esquizofrenia. Miren la cantidad de pacientes con esquizofrenia que están inscritos, 35.36%. Otras enfermedades degenerativas, 1.26%. Y epilepsia, miren la cantidad de síndromes epilépticos que hay en nuestro país. También tienen discapacidad, ¿no? Una discapacidad de la función mental. Entonces la esquizofrenia y las epilepsias tienen su certificado de discapacidad. Ah, y que ellos también trabajan, claro que trabajan, pero están protegidos por esto, ¿no? Por este organismo que se llama CONADIS. Entonces, también existe otra estadística en relación cuando se afecta la función auditiva. ¿Y cuál es la patología más frecuente? Por ejemplo, es la hipoacusia conductual y neurosensorial con un 62.0%, ¿no? Y existe, pues, mire la cantidad de pacientes con hipoacusia y otras hipoacusias neurosensoriales, 12.512, ¿ya? Y la función visual, entonces, ceguera de ambos ojos, es la más frecuente, con un 30.02%. En segundo lugar, la ceguera de un ojo, 27.13%. ¿No? Entonces, esta es una estadística que nos da este organismo que se llama CONADIS.
donde se inscriben todas las personas que van con su certificado de discapacidad, o sea, van a la segura, que ellos sí tienen discapacidad, y si tiene discapacidad, tiene deficiencia, y si tiene deficiencia, tiene minusvalía, ¿ya? Entonces, por favor, recuerden de las cosas que estamos conversando. La discapacidad también tiene grado. Hay 4 grados. 0 cuando no hay ninguna discapacidad. 1 cuando hay una discapacidad independiente. Quiere decir que hace todas sus actividades de la vida diaria. Grado 2 cuando hay una discapacidad autosuficiente. Quiere decir que hace sus actividades, pero con la ayuda de alguna ayuda biomecánica, bastón, andador, alguna, ¿cómo se llama? Férula, ¿no? Y requiere la ayuda de una persona por momentos. Mientras que el grado 3, ya esta persona ya es dependiente totalmente de otra persona. Acá ya para hacer las actividades de la vida diaria, necesariamente necesita siempre la ayuda de otra persona. Esos son los 4 grados. Esta es la calificación de la discapacidad y códigos y gravedad que se las traigo para que ustedes tengan conocimiento, pero que generalmente la usamos nosotros cuando tabulamos a un paciente, ¿no? Que tiene algún tipo de discapacidad o grado de discapacidad que tengamos que decir. Porque el grado de discapacidad es importante, ¿ah? Por ejemplo, dice, los pacientes que tienen la autorización para viajar gratis en el metropolitano es el discapacitado, pero que tiene una discapacidad severa. Ah, entonces el que es moderado no, el que es leve tampoco. No, pues para eso sirve el grado. Por eso es acá y hablamos y dice pues ligera, moderada, grave, ¿no? Entonces es para poder determinar cada una de ellas, ¿no? El grado de discapacidad, ¿ya? Ojo, que el grado de discapacidad también, a ver, para que tomen un poquito más de interés y no se quede dormido, porque ya vamos a concluir. No es de la universidad de ustedes, ¿eh? Pero era un alumno que estudiaba medicina y que nació en el hospital de la policía. Y entonces fue creciendo, tenía una hemiplegia derecha, ¿no? Es por una falta de oxígeno, o sea, por una hipoxia neonatal al momento de nacer. Y el niño creció. Y eso se llama una parálisis cerebral infantil, con una hemiplegia que después se transformó en una hemiparesia. Pero su intelecto estaba bien. No tenía retardo mental. Tampoco tenía problemas de la comunicación. Solamente era para las actividades motoras. Y entonces estudió en el colegio, estudió medicina y cada vez sacó su certificado de discapacidad y con eso su carnet de CONADI y iba a la asistente social para que lo recategoricen en el pago, ¿no? Para eso le sirvió. Quiso hacer su internado, volvió a actualizar su carnet y le dieron donde él solicitaba, en el hospital que él deseaba. No era que entraba al concurso, al reparto de sede, no, él no entraba. Terminó el internado, había que hacer serum. Él también iba donde él quería. No había reparto, porque tenía ese certificado de discapacidad. Vino la residencia. Es un concurso público. ¿Qué dice la ley? Dice que toda persona con discapacidad que postule en un concurso público tiene una bonificación del 15% en el concurso, del puntaje en el concurso, siempre y cuando que tenga una discapacidad moderada o severa. Entonces, este señor sacó y tuvo
15%, que significaba 15 preguntas buenas, 15 puntos a favor. Ingresó a la residencia. Terminó la residencia, estudió dermatología. ¿Qué dice la ley? Que también puede tener un trabajo porque la ley se lo permite, ya le he dicho 5 o 6% de instituciones públicas y privadas. Y trabaja. Entonces miren cómo esta ley lo favorece a todos los niveles. ¿Ya? Entonces, acá, de acuerdo a los grados que hemos hablado, este estudio dice que severa, ¿no? 35.65%. Moderada, 44.01%. Y leve, 19.01%. Entonces, así se distribuía la gravedad de lo que es la persona con discapacidad. Esto es el certificado de discapacidad. Por favor, señores, hay muchas de las cosas que yo las hablo y ustedes las tienen que apuntar. Este es el formato del certificado de discapacidad. Este no lo ha ideado el Hospital de la Policía. Esto es mediante una norma técnica que lo saca el MINSA. Y solamente se cambia lo que es el logo. La ley es la misma. Todo lo demás es igual para todos. Entonces, acá, este certificado de discapacidad tiene historia, nombre, su DNI, el sexo, y hay una parte donde dice diagnóstico de daño. Por ejemplo, aquí dice hemiplegia espástica derecha, afasia de expresión. Acá dice diagnóstico etiológico, accidente cerebrovascular hemorrágico. Cada uno con su CIE 10, ¿ya? Y acá hay otra zona donde dice deficiencia. Más abajo hay uno donde dice discapacidad, y cada uno tiene su site. Por ejemplo, la deficiencia, acá están los tipos de deficiencia, intelectuales, de lenguaje, de audición, de la visión, viscerales, musculoesquelética. Discapacidad, acá están los tipos de conducta, de comunicación, cuidado personal, locomoción, destreza. Y acá están cada uno de los grados. Y acá dice la definición de cada uno de los grados que usted va marcando para las finales ver cuánto es lo que arroja el tipo o el grado de discapacidad. Y en el anverso tenemos nosotros en qué trabajaba, ¿no? Por ejemplo, es un policía que hasta el retiro, la posibilidad si puede estudiar, ¿no? Si puede laborar actualmente en qué labora, si utiliza alguna ayuda técnica o biomecánica personal, por ejemplo, bastón, férula, andador. Y esto que se llama grado de restricción en la participación es importante. También le llaman el grado de menoscabo. Entonces, ¿qué significa? Que dice, yo quiero un trabajador, pero que tenga un grado de restricción del 12% para ese trabajo. Si no tienes 12% o mayor, no trabajas. Si te quiere dar el 15% de bonificación para un concurso público, pero que tenga de 15 para arriba. Entonces, esto es importante. Doctor, ¿y cómo sacamos el grado de la restricción? Eso se encarga el médico de rehabilitación, que hace esto. Tiene una serie de guías, ¿no? Estandarizadas donde va él anotando todo lo que va encontrando dependiendo del diagnóstico de que se trate, ¿no? Eso ya existe un software donde se mete todos esos datos y sale el grado de participación, ¿no? Y luego viene, ¿no? La fecha, la huella del paciente, y acá, por ejemplo, dice algunas observaciones. Dice, para la inscripción al CONADIS, no válido para trámites judiciales e interdicciones, porque a veces por esto nos lleva, si no ponemos hasta el Poder Judicial. Y acá existen 3 firmas, ¿no? Primero, la firma del médico que certifica, el jefe del departamento y el director del hospital o del establecimiento. Por favor, señores, ¿quién es el especialista y puede dar el certificado de discapacidad? El único, el médico de rehabilitación. Ninguna otra especialidad. O la persona o la especialidad o el médico especialista que haya hecho un curso
y que sea determinado y autorizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, vamos a suponer que existe en Tumbes un doctor traumatólogo y entonces lo envían acá a lo que es a Lima, está 7, 8 meses, sigue un curso, se entrena en el hospital, en el Instituto de Rehabilitación, antes quedaba en Vigilia en Callao, ahora queda en Chorrillos, después de 7, 8 meses lo hacen la evaluación, aprueba el curso y le dan un código para que pueda él ya emitir ese certificado de discapacidad, pero es traumatólogo, pero tiene ese código y tiene ese entrenamiento. Entonces, por favor, doctor, pero yo he ido a la clínica angloamericana y ahí hay varios médicos rehabilitadores. Ninguno te puede dar. El certificado de discapacidad se da en los hospitales del MINSA, Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en ninguna clínica particular, a pesar que trabajan médicos rehabilitadores. Ahora, tampoco no son todos los médicos rehabilitadores. Para dar certificado de discapacidad, tienes que estar en capacitaciones constantes y tienes un registro. Entonces, cuando das el certificado de discapacidad y lo llevan para canjear por el carnet de CONADIS, ahí tienes que poner un registro. Entonces ellos tienen un software y ven que el médico no está registrado. Entonces tampoco te vale tu certificado de discapacidad. Por favor, entonces, no se olviden que es importante, pero a veces tú puedes, de repente eres médico y llenas un formato. Aquel médico que pida un certificado de discapacidad que sea falso o ajeno a la realidad en cuanto al grado o la existencia de una discapacidad, tiene una responsabilidad administrativa, civil y penal. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Cuando un médico rehabilitador da el certificado de discapacidad, además de firmar el certificado, él tiene que tener al paciente y tiene que haberle hecho un proceso de evaluación, calificación y certificación. En otras palabras, para poder expedir un certificado de discapacidad, el paciente es sometido a 3 procesos: evaluación, calificación y certificación. ¿Ya? Entonces, por favor, es importante conocer esto, que el certificado de discapacidad es un documento médico legal. No es un certificado médico, no es un certificado, ¿cómo se llama? Técnico administrativo. No, es un certificado médico legal. Por favor, eso no se olvide. Doctor, ¿y cuánto cuesta el certificado de discapacidad? Cuando te lo dan por primera vez, es gratuito. La segunda vez, ya cada hospital tiene su parte administrativa, cuánto es el cobro. No es de que usted va y dice, señor, yo quiero mi certificado de discapacidad porque me han amputado la pierna. Sí, pues señor, pero tiene que pasar por medicina y medicina lo tiene que pasar con una nota de rehabilitación. Rehabilitación le tiene que hacer todas las evaluaciones pertinentes para ver qué discapacidad, cuál es el tipo, cuál es el grado, y tiene que llamar a los especialistas. ¿Y eso cuánto dura? Más o menos, a veces 3 meses, para poder emitir un certificado de discapacidad. Así que eso no es así rápido. Entonces, por favor, es importante que ustedes tengan conocimiento de este tipo, ¿no? De documento que es importante, ¿no? Para la persona ser considerada legalmente como una persona con discapacidad, ¿ya? Y por último vamos a entrar a lo que es la minusvalía, que es una situación desventajosa para un individuo como consecuencia de una deficiencia de discapacidad que limita el desempeño de un rol que es normal, ¿no? Y tiene características, dice que es discordancia entre el rendimiento o el estatus de un individuo y las expectativas del mismo o del grupo al que pertenece. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a suponer que se encuentran reunidos 3 chicas. A veces las chicas se hacen amigas porque estudian ahí, pero a veces no se cuentan sus cosas.
Y entonces alguien por ahí es muy bondadosa y dice, ay, pasó el heladero, 3 helados le voy a invitar a mis amigos. Pero una de ellas dice, no, yo no puedo comer. Y no le dice por qué. Entonces, miren, no puede participar de comer el helado. ¿Por qué? Porque una de ellas, la que dice no, es diabética juvenil, es insulino dependiente. Entonces, esa desventaja que tiene de no poder participar en eso, eso se llama minusvalía. Otro ejemplo, ustedes tienen 3 niñitos que están sentaditos, pero uno de ellos tiene una parálisis cerebral infantil, tiene una hemiplegia o una hemiparesia derecha. Sale la pelota, 2 salen bien veloces corriendo, el otro, o los 2, o el niño que tiene la hemiplegia, no puede correr, no puede competir pues con ellos. Esa desventaja se llama minusvalía. Así que por favor, eso anótenlo bien. ¿Cómo trabajamos en medicina física y rehabilitación? Ya lo hemos dicho, que trabajamos con programas. Acá no es que los programas están hechos, ¿no? Es como, por ejemplo, para una úlcera, a un paciente le damos un tratamiento que es universal. Acá no es que el paciente tenga una hemiplegia derecha y es universal, no. Hay un programa, sí, pero yo lo tengo que adaptar porque ya le dije, el hemipléjico es derecho, pero al mismo tiempo tiene una prótesis de la cadera derecha. Y ese programa no es igual. O de repente ese paciente hemipléjico estaba dispaciado, tiene 3 operaciones. Entonces no va a ser igual. Por eso tenemos que tener cuidado. En rehabilitación trabajamos con programas. Hay que determinar el programa. Es necesario determinar siempre el diagnóstico de enfermedad y el diagnóstico de la discapacidad. Pero acuérdense que el médico rehabilitador le interesa más los signos y los síntomas para determinar el diagnóstico de discapacidad. Hay que determinar la pérdida específica de las funciones físicas, psicológicas, sociales y laborales. E inclusive, podríamos decir hasta las partes sexuales. Para lograr un programa que elimine la discapacidad se debe conocer las capacidades residuales del paciente. Ya le dije, aquellos músculos, aquellas funciones que están adecuadamente. En medicina física y rehabilitación trabajamos con un equipo profesional, multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. El que dirige el equipo es el médico rehabilitador, él es el responsable. Recibe el apoyo de otras especialidades dependiendo de la patología que está tratando. Puede ser de neurología, traumatología, neurocirugía, pediatría, medicina u otros. Además de eso, el licenciado en terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, el nutricionista, el servicio social, todos ellos colaboran en el programa con la única finalidad, el objetivo del programa es recuperar la máxima capacidad funcional y ser independiente a ese paciente. Ese es el objetivo. Así que, por favor. Entonces, el objetivo es ayudar a recuperar el máximo nivel posible de funcionabilidad e independencia y mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto físico, psicológico, laboral, social y sexual. Hay que prevenir y disminuir y mejorar las discapacidades. La meta de rehabilitación son conseguir el máximo nivel de independencia y sus pacientes, tomando en cuenta las capacidades y las aspiraciones de la vida del paciente. La rehabilitación es importante para el desarrollo del paciente como persona. En el Perú, el 13% de la población sufre de una minusvalía y el 31% de alguna discapacidad. Y eso que nos estamos quedando cortos, porque ya le he dicho que hay diferentes tipos de sesgo. Señores alumnos, hasta acá he tenido el gusto de haber compartido con ustedes todos estos conocimientos y quisiera, si hay alguna pregunta, con todo gusto me la pueden hacer y si no, lo conversaremos cuando haremos la retroalimentación. Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿El paciente diabético en qué clasificación entra? El paciente diabético depende, pues, que si tú lo vas a evaluar, si tiene ceguera, tiene una discapacidad, ¿no? Para la visión. Entonces, si el paciente de repente tiene una insuficiencia vascular y por eso le han amputado un dedo y no camina bien, ya tiene una discapacidad para la marcha. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de lo que tenga,
tú vas a ir conjugando a ese paciente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, una consulta. Diga. Al inicio nos dijeron que la, la, la clasificación del INI era primero el 48% de la discapacidad para ver y el 15% luego venía para caminar o moverse, ¿no? Pero luego el CONADIS dijo que era al revés, que las musculoesqueléticas eran las más prevalentes. ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Con la del CONADIS? Ah, claro. La del CONADI es la que manda porque el otro tiene sesgo, porque ya les he explicado